Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del colegio. Y hoy tenemos un tema muy interesante, arquitectura y seguridad humana, el desafío en la actualidad, que va a presentar el maestro Carlos Alberto Ibarra. Le voy a dar lectura a un pequeño currículum que nos mandó. El maestro Carlos es experto internacional en servicios de emergencia, psicólogo, asesor, consultor y speaker con amplia experiencia en gestión integral de riesgos, protección civil y salud ocupacional, así como desarrollo personal y organizacional, enfocado a grupos de alto rendimiento, tales como bomberos y rescatistas. Es autor además del libro Gestión de riesgos en espacios infantiles y coautor del libro El análisis de riesgos para el diseño de políticas públicas y presupuestales. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Maestro Carlos, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Y gracias al colegio y a la arquitecta Edna Cerón por esta invitación, que realmente me parece muy importante, en el sentido de que se debe considerar para el diseño arquitectónico, pues factores principalmente de seguridad y, por supuesto, la parte artística incluso de los edificios, pero empezar primero por la seguridad de los usuarios, que son personas siempre. Gracias por la invitación. Gracias. Entonces vamos a iniciar. ¿Sí se ve correctamente la pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con algunas historias, que son historias que les puedo ir platicando brevemente. Bueno, el día de ayer fue 28 de noviembre y se celebró, bueno, se recordó, se conmemoró un accidente que hubo el 28 de noviembre de 1942 en un restaurante que se llamaba el Coconut Grove en la ciudad de Boston, en Massachusetts. En este incendio murieron 492 personas y esto es lo que se conoce en términos históricos en la investigación de incendios como eventos emblemáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo muchos factores que terminaron en este incendio. A la fecha existe la documentación completa de los eventos, pero lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es cómo estos eventos emblemáticos vinieron a cambiar la historia de lo que son las regulaciones y a partir de ahí hay un cambio histórico para la preservación de la vida de las personas en los espacios públicos. Hay mucho que hablar de este incendio. Podemos hablar de una serie de factores que vinieron a concluir en el incendio, que finalmente no lo llamamos accidentes cuando hablamos de eventos de este tipo, porque son cadenas de errores, cadenas de omisiones que como resultado final llevan a una condición que presenta con varias combinaciones de factores que nos lleva a la ocurrencia de un evento de esta naturaleza. Aquí hubo varias condiciones que lo favorecieron. Por ejemplo, una de ellas es que tenía pocas salidas de emergencia. La otra es que había materiales que no fueron certificados. Y la otra es que hubo una autorización de su apertura a pesar de que no habían cumplido con todas las certificaciones y con todas las medidas de seguridad. Finalmente hubo un sobrecupo. El espacio estaba diseñado para 460 personas y había más de 1000. Estamos hablando que tan solo las fallecidas sobrepasaban la cantidad máxima de usuarios que podía tener el espacio. Y nos vamos a encontrar con dos hechos fundamentales, además de todo lo que conlleva la investigación del incendio. Y es que para llevar a cabo la evacuación, había puertas giratorias que no son muy prácticas, son muy conocidas en nuestro país, pero teniendo el concepto que hemos visto incluso en algunas películas, es que la puerta se puede entrar y se puede salir de manera rotatoria. Lo que pasó en esta condición es que unas personas empujaban por un lado de la puerta y otras por el otro, queriendo salir, escapar por un incendio que se provocó en el interior, pero finalmente al empujar en la misma dirección había un bloqueo que ocasionó que tan solo 200 de las personas fallecidas hubieran quedado cerca de la puerta rotatoria. Y adicionalmente lo que eran las pocas salidas de emergencia tenían dirección de apertura hacia adentro. Es decir, entre más más las empujaban, más se atoraba la puerta. Y a partir de aquí hubo un cambio histórico en las regulaciones de la prevención de incendio en los Estados Unidos y nos llevó a que todas las puertas en la actualidad abran en dirección de salida. Se empuja una barra que conocemos acá en México como una barra de pánico
Esa puerta se empuja de manera muy sencilla, tiene un mecanismo de apertura y abre hacia afuera en dirección de salida. Ahora, esto pasó casi hace 69 años el día de ayer, pero nos encontramos con que esta regulación también se intentó aplicar en México. Voy a decir por qué se intentó aplicar. Porque el 28 de marzo de 1983 en México se publica en el Diario Oficial de la Federación el instructivo número 2, relativo a la condición de seguridad de la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Esto es relevante porque se publica en 1983 y nos dice aquí la copieta actual del periódico oficial que las puertas de salida de emergencia deben abrir en sentido de la salida hacia afuera. Es decir, de 1942, que pasó eso en Estados Unidos, a 1982, tarde, pero digamos que llegó la norma, 40 años tarde, pero llegó. Después, estas normas se vuelven a publicar con la misma condición en el instructivo número 2 en 1991, y esto después se convierte en las normas oficiales mexicanas. Viene a partir a surgir la norma 002 en el año 2000, y en el año 2010 se modifica la norma 002 con pocas variables, pero lo que se ha mantenido desde el 83 hasta la fecha es la dirección de salida de las puertas. Ahora, ¿qué pasa después de muchos años? En 1942, este evento de Boston, 41 años después se modifica, tarde, pero se modifica en México esta regulación, y todavía 25 años después hay un accidente, como mal llamado accidente, un evento que se da en la Ciudad de México en una discoteca que se llamaba News Divine. Era otra condición, no tuvo que ver con un incendio, era una aglomeración de muchas personas, mayormente jóvenes. Ya hay un operativo mal dirigido por la policía, se creó una situación de pánico y las condiciones fueron muy similares. Las personas quieren salir con puertas que su dirección de apertura es hacia el interior, había un sobrecupo, había la situación de pánico y había puertas que estaban bloqueadas, que es algo que pasa de manera cotidiana en lo que son grandes centros de esparcimiento, porque podemos hablar de que un centro de esparcimiento puede tener todas las medidas de seguridad, pero si hay un sobrecupo, estamos previendo y estamos considerando que puede haber una tragedia. En este caso vamos viendo en la actualidad que incluso al día de hoy estamos hablando ya de 69 años de este evento, todavía hay centros de esparcimiento que pueden recibir una gran cantidad de personas que abren las puertas, tienen dirección hacia la entrada, hacia el interior. Entonces todavía hay mucho que hacer, a pesar de que llevamos una regulación de más de 40 años en México, todavía hay mucho que hacer en materia de que se observen las regulaciones existentes. Otro evento, aquí me quiero referir al año de 1985, cuando fue el temblor de los terremotos del 19 y 20 de septiembre, que hubo un colapso de varios edificios, una gran cantidad de personas. Se considera que en aquel año hubo más de 10,000 personas fallecidas, y hubo varios casos que llamaron la atención. Uno es el del fallecimiento de varias personas que dedicaban a los trabajos de costura. En aquel tiempo se llamaba las costureras, digamos, un término adecuado hoy en día sería trabajadoras textiles. Lo digo en sentido femenino porque mayormente eran mujeres quienes estaban en este evento. Se considera que en este que se ve, en este edificio que observamos, más otro que estaban alrededor en la colonia obrera que sigue existiendo en la Ciudad de México, fallecieron cerca de 800 personas que se dedicaban al trabajo textil. Varias condiciones que las podemos ir analizando también en lo que es su contexto. Una de ellas es que tenían edificios que no estaban diseñados para trabajos industriales. ¿Qué pasa con un edificio de esta naturaleza? Digamos que tuviera cualquier tipo de diseño menos de maquila. Si era un edificio habitacional que se adaptó, si era un edificio de bodegas que se adaptó, entonces tiene una carga para la cual está diseñado, pero además meten cargas adicionales. Una es muchísimas personas, en ese edificio particularmente me parece que eran más de 400. Una segunda condición es que meten materia prima muy pesada, que el material textil es muy pesado. Una tercera condición es que meten las máquinas. Entonces las máquinas de coser son equipos muy pesados y esto finalmente va reduciendo la resistencia estructural del edificio, y cuando se presenta el sismo de 1985, esta suma de factores ocasiona que se colapse. Y adicionalmente,
que estaban encerradas mayor parte del tiempo, no había puertas de seguridad, no había salidas de emergencia, y entonces quedaron atrapadas porque también incluso había puertas con candado para evitar, entre comillas, que se escaparan o que salieran a alguna otra actividad. Entonces vemos una combinación de variables. Estamos excediendo una carta estructural ya diseñada, estamos bloqueando salidas de emergencia y además están con una condición de privación de la libertad de las personas de salir en cualquier momento. Y esto fue algo terrible, fue muy dramático. Sin embargo, vemos este reporte que fue en el sismo de 2017. Aquí tomo la foto, vemos la patrulla que es, no fue esta foto, no es de 1985, esta es de 2017. Y el reporte de este medio, que es Reporte Índigo, nos dice, las costureras de la obrera, la historia se repite. Aquí vemos dos imágenes, vemos una de 1985 y una de 2017. ¿Qué pasó aquí? Otro edificio que no estaba diseñado para esas cargas, que volvieron a meter máquinas, que volvieron a meter peso estructural, peso muerto adicional, materia prima, un exceso de personas. No hay una cifra exacta de cuántas personas más fallecieron en 2017, pero vemos que las condiciones son muy similares. Pero aquí vamos a agregar otro componente, que es que si en el año del 1985 fue un temblor de 8.2 de los más grandes en la historia de la Ciudad de México, si no es que el más grande, que ocasiona que haya cambios en las legislaciones para resistencia sísmica, que hace que en el 2017 un sismo que si bien fue fue casi de similar magnitud hacia lo que fue el sur del país, y que en Ciudad de México se sintió con una intensidad mucho menor que el 8.2, ¿por qué se vuelve a caer el edificio? O otros edificios en condiciones similares. Uno es que no había el diseño adecuado. Otro, seguramente ese edificio fue construido sin las nuevas características de diseño. Y un tercer factor se puede deber también a que no se ocuparon los materiales adecuados. Y se repitió esta historia porque si bien cayeron más edificios en el año de 1985, ¿por qué vuelven a caer en el año 2017 más edificios que incluso muchos fueron construidos después de que se cambió la regulación de la Ciudad de México? Algo aquí está saliendo muy mal. Este año cayeron 47 edificios, también un número indeterminado de personas fallecidas, pero son condiciones muy similares. Ahora, otras historias un poco menos fuertes que estas, les voy a comentar las que yo he vivido, he tenido experiencia con algunos arquitectos y con algunos ingenieros. Unas son las edificaciones que llegan a ser, yo he estado evaluando cuando trabajé para Protección Civil edificios nuevos, de nueva creación, y les pregunto por qué no tienen unas escaleras adicionales, es decir, yo lo llamo dos cuerpos de escaleras, unas de uso ordinario y unas usos de emergencia. Y las respuestas a veces son bastante simples a mi gusto. Dicen, es que la legislación no me lo exige. Y yo les comento, bueno, es que ¿qué tal si tienes usuarios de otros países? Y me dicen, bueno, es que nunca voy a tener usuarios de otros países. Yo ahorita les explico por qué quiero comentar esto. Otra que tenemos, por ejemplo, los que hemos identificado en los edificios, la señalética arriba, del lado derecho que dice extintor, es una señalética que vamos a encontrar en muchos espacios comerciales, donde venden artículos de oficina, pues claro que no voy a decir marcas, pero el que está arriba está fuera de norma, por varias razones. Una muy simple, se las digo, es que lo que debe ocupar el contraste blanco con rojo debe ser más o menos 50% de espacio. El blanco con el 50% del rojo. Y estas las encontramos de venta común en las tiendas comerciales y está fuera de norma. La de abajo la hemos encontrado en edificios aquí en la ciudad de Pachuca. Es una señalética que está en inglés y que bien lo hacen en cuanto a una supuesta idea de decoración, que se vea más bonito, que se vea diferente, pero puede estar esa salida de emergencia, pero está violando la norma porque ni está en español ni está respetando los códigos de colores que son para nuestro país. Y así encontramos cantidad de señaléticas que no cumplen con normatividad. Otro caso que encontramos es que, y esto me ha pasado con algunos despachos de arquitectura, que nos dicen que ellos quieren diseñar la señalética de un edificio nuevo, pero realmente es esta señalética que es la obligatoria para nuestro país, no se puede modificar.
Hay variaciones de tamaño, hay variaciones de que pueden tener o no indicación con letras, pero los colores no se pueden variar ni las dimensiones. Los tamaños sí, pero las dimensiones no. Y otra cosa muy importante, regresando un poco al tema de las escaleras de emergencia, es que aquí yo hablo que es tener un poco más de visión hacia la obra que se va a diseñar. Y me refiero a un caso muy concreto, a los edificios que tenemos en nuestro país. Yo el día de ayer tuve la oportunidad de estar en una reunión de trabajo en un hotel de aquí de la ciudad. Y son hoteles, comentando por qué les digo a los arquitectos que no importa que no esté, no lo exija el reglamento. Una es porque vamos a proteger vidas, pero la otra es que porque puede tener un mayor valor comercial. Aquí tal vez muchos no estemos enterados, o yo no lo estaba al menos, de que hay muchas empresas, incluso de otros países, empresas transnacionales que tienen reuniones de trabajo aquí en Pachuca. Y es una cosa muy interesante porque por cuestiones que pues me rebasaría entender de logística, de economía, para muchas empresas de alto nivel o top level, estas condiciones de venir a Pachuca por alguna razón les es más económico que estar cerca de Ciudad de México, seguridad, son varios factores. Pero lo que yo he visto es que estas empresas, y aquí se los voy a dejar un poco de tarea, van a elegir principalmente 2 hoteles en la ciudad de Pachuca, y es por las condiciones que tiene normatividad internacional. Son hoteles que cuentan con todas las regulaciones de nivel internacional y eso nos permite que sean su primera elección. Y esto pues es un poco complejo a veces para la economía local porque también son hoteles de cadena nacional o internacional, pero eso le quita la oportunidad de negocio a lo que son los hoteles locales, ¿no? A cadenas locales o incluso a empresas familiares locales. Entonces yo aquí hablo de tener visión hacia lo que se va a hacer a futuro, no nada más por la protección de la vida humana, sino también que pensemos en obras que puedan ser útiles a largo plazo. Otra historia que también es menos desagradable que todo esto, que es un poco simpática, es cuando les comento, estuve platicando con un arquitecto sobre la resistencia sísmica y hablaba de la escala Richter. Y esto es una escala que nos mide la intensidad de los terremotos o sismos, como lo quieran llamar, es correcto. Y nos habla que hay escalas. Hay, por ejemplo, aquí vemos de 6 a 6,9 es un sismo fuerte, 7 a 7,9 mayor, 8 épico o cataclismo. Aquí es interesante este concepto. Y un sismo de 10 grados, aquí nos lo está manejando como legendario o apocalíptico. Nunca se ha registrado en la historia del mundo como este. Uno de 6 grados en adelante hay muchos en el año, de 7 son mucho menos probables, 18 por año, ya de entre 8 y 8,9 es 1 a 3 por año y se llegan a dar, 8,2 fue Ciudad de México 1985, 9 a 9,9 hay devastación a varios kilómetros, puede ser 1 o 2 en 20 años, el más fuerte registrado en la historia de la humanidad, al menos desde que tenemos datos, es de 9,5 en Chile en 1960. Y el que nunca se ha dado es uno que es de escala número 10, porque el aumento es exponencial, no es que aumente 1, 2, 3, 4, 5, es un aumento exponencial, la fuerza liberada para causar la destrucción. Y entonces en esta plática con el ingeniero arquitecto, me decía que, bueno, es que él era capaz de hacer edificios que soportaran sismos de 12 grados de escala Richter. Y entonces, como yo me puse a pensar y mi mente empieza a navegar siempre que me dicen este tipo de condiciones, es que si hace una resistencia sísmica de 12, tendría que hacer un edificio que aunque hubiera una cuestión apocalíptica y hubiera otra destrucción de la humanidad, solo quedaría su edificio en pie. Es decir, si hablamos que tal vez el sismo que se generó a consecuencia del aerolito que cayó hace millones de años, que ocasionó el cráter en Yucatán, que acabó con toda la especie de los dinosaurios, sería como de 11 y tantos, y entonces este amigo me decía que sus obras resistirían un sismo de 12. Y lo que sería equivalente a un sismo de 12, esto haciendo estudios probabilísticos, un sismo de 12 grados sería el equivalente a que la fuerza liberada partiera por el centro de la mitad de la Tierra.
Entonces ya me quedaron ciertas dudas. Primero, ¿qué tanto saldría de resistencia sísmica de escala Richter? Y me quedaron ciertas dudas, sobre todo de que supiera de matemáticas y de los conceptos de multiplicación. Una escala Richter se acabaría no solamente con la mitad de la Tierra, sino que además sería un evento que es totalmente impensable, es imposible. Al menos no lo sobreviviríamos. Pero lo interesante aquí, y esto lo quiero también comentar, es que sí se puede hacer un edificio con mucha resistencia sísmica, digamos, hacer un edificio de resistencia de 9.5, tomando en cuenta el parámetro de Chile en 1960, pero ese edificio es totalmente inviable desde el punto de vista económico. Sí se puede construir, pero sería totalmente fuera de cualquier presupuesto. No es que sea imposible. Claro, y hablar de 10, de 11 y de 12, pues realmente es imposible hacer algo que resista una magnitud de ese tipo. Y esas historias las comento para que podamos hablar del tema que nos ocupa el día de hoy, son los desafíos que tenemos en la actualidad en materia de arquitectura con la seguridad humana. El primer concepto que quiero hablar es que yo considero que hay 3 columnas fundamentales para cualquier trabajo humano que tengamos que ver en la actualidad. Hay una construcción de un concepto legal, hay un concepto técnico y hay un concepto humano. La parte legal, aquí quiero citar algunos ejemplos históricos. Bueno, hay una historia de muchos años que las primeras ideas de reglamentaciones para prevención de incendios se dan en Roma hacia el siglo IX más o menos, hace 900 antes de Cristo, que eran como que ideas para prevenir incendios. Había ciertas regulaciones no muy marcadas, pero ya existían. Bueno, también comentar en las historias de los bomberos también es una historia muy, muy larga. Desde el sabemos de construcciones o primeras máquinas de combate contra incendios desde el año 400 antes de Cristo en Grecia. Pero hablar ya de la prevención, algo un poco más formal, además de los primeros siglos de Roma, hablamos de las primeras regulaciones preventivas en materia de incendio, las encontramos en 1460 en Frankfurt, ya en la parte de lo que llamamos la Alta Edad Media, y ya había cosas que se hacían de manera preventiva para evitar los incendios, unas ideas incipientes de lo que son las reglamentaciones. Y después hay eventos que van permitiendo que a través de una experiencia muy desagradable se puedan ir mejorando cada vez los conceptos de las regulaciones. Aquí vemos en el año de 1666 el gran incendio de Londres, llevó a que se trabajara mucho más en la parte preventiva, se hicieran las primeras regulaciones ya específicas para la prevención de incendios, había sanciones que se encargaban de que hubiera la reglamentación que sancionara algunos actos irresponsables que se daban en esa época. Y esto viene a cambiar la historia de la prevención de incendios, particularmente en este país. Luego, hacia 1871, se da lo que se conoce como el Gran Incendio de Chicago. Y eso también ocasionó que hubiera un cambio de regulaciones. Se trabajó mucho en la prevención de incendios y empezaron a surgir las primeras ideas para llevar a cabo la preservación de edificios. Las primeras reglamentaciones de prevención de incendios estaban muy enfocadas más al cuidado económico que al cuidado de las personas, y así es como se van dando diferentes eventos posteriores. Se hacen algunas ciudades empiezan a hacer reglamentos de manera aislada, algunas otras se reúnen 2 o 3 provincias, sobre todo, particularmente ahorita les comento en Estados Unidos, y a partir de ahí se van mejorando las condiciones preventivas. Y todo esto surge principalmente por la cuestión de las aseguradoras que había en la época. El origen de las primeras regulaciones de prevención de incendios se da por las aseguradoras que había ya hace más de 100 años. Y a partir de ahí es que se juntan las principales empresas de este giro y crean lo que fue la Asociación Nacional de Prevención de Incendios, que surge en los Estados Unidos en 1896. Y eso permite que se formen los primeros acuerdos para que haya un orden en los edificios, tengan ciertas estructuras, tengan ciertas condiciones preventivas, tengan también adicionalmente condiciones para evacuación, como las escaleras de emergencia, tienen más de 100 años de existir en los Estados Unidos,
Y aquí abajo pongo unas imágenes de una película que se llama Pandillas en Nueva York, donde hay una escena en la que se está quemando un edificio y llega un grupo de bomberos, eran voluntarios, en cierto sentido voluntarios, pero eran unos pandilleros, eran unos malandrines de lo peor, pero llegaban a los incendios, pero se llegaban a dar de golpes entre ellos, porque el que llegaba primero a apagar el incendio podía tomar lo que estaba dentro de la casa. Entonces a veces se metían a la otra casa. Hay una escena muy particular en este sentido. Se metían a la otra casa y empezaban a saquear la otra casa. Y esto la NFP ayudó a hacer la primera regulación para que estos grupos voluntarios, aparentemente que eran más bien unos malandrines y malvivientes, empezaran a regularlos y así se crearon los primeros bomberos profesionales en Nueva York hacia 1904 aproximadamente. Y todavía existen los voluntarios, pero un paso determinante también fue para las regulaciones. En la actualidad esta asociación tiene más de 500 normas de prevención de incendios que tienen que ver con todo lo que son materiales, tipos de construcción, allá se ocupa mucho la madera, resistencias sísmicas, los equipos de los trajes de bomberos, lo que son los cascos, las regulaciones, las mangueras, los sistemas contra incendio, las bombas, los rociadores para el caso de emergencia, etcétera. Todo se ha ido modificando desde hace más de 100 años en esta asociación. En México podemos decir que nuestra legislación es muy vaga. Tenemos una sola norma de prevención de incendios, que es la 002 de la Secretaría del Trabajo, la última actualización en 2010, hace ya casi 12 años. Y tiene todavía algunas ambigüedades que es necesario que se debió de haber modificado en el 2020. Cada 10 años se debió de modificar. Sin embargo, las condiciones que prevalecen todavía en cuanto a la pandemia, pues hacen que sea muy complejo que se pueda hacer las reuniones para cambiarla, pero estamos muy atrasados en materia de prevención de incendios, porque además, y esto es importante también para el diseño arquitectónico, cada vez ocupamos diferentes materiales o se ocupan diferentes materiales en la construcción y también los equipos que hay en las casas habitación, cada vez hay más componentes con baterías como teléfonos celulares, etcétera, y eso también favorece el daño para el inmueble, pero también puede ocasionar daños mucho mayores a las personas ocupantes y a los bomberos. Ahorita un incendio en una casa habitación, por los materiales que se ocupan, es mucho más crítico que un incendio de 10 años en una casa habitación construida con los mismos materiales, pero con diferentes acabados. Los acabados traen muchos componentes químicos que generan muchos vapores y gases. Y ya hablemos, además de las probabilidades de quemaduras, también existe una gran cantidad de materiales que ocasionan intoxicación crónica, si están presentes en el ambiente, pero también puede ser una intoxicaciones agudas por algún efecto de algún inicio de un incendio. El segundo pilar que yo quiero manejar ahorita en este día es el componente técnico y está vinculado directamente con que existan las regulaciones y que también de esas regulaciones se desprendan actividades prácticas. Hay una ley o hay diferentes leyes que nos hablan de la resistencia sísmica, por ejemplo, de la resistencia a los incendios, pero también tenemos que hablar de guías, de estándares, de regulaciones más llevadas a la práctica, soluciones, planes y restricciones. Hay, por ejemplo, regulaciones para el propio proceso constructivo. La Secretaría del Trabajo emite la norma 031 que nos habla de las condiciones de seguridad durante la construcción, que a veces es un tema que no se toma muy en cuenta porque está bien el diseño que hace el arquitecto, pero hay quien lo tiene que edificar y a veces es cuando llega a haber más accidentes, cuando no seguimos las regulaciones en materia de seguridad preventiva para el personal que está haciendo edificaciones. Hay muchas normas que les aplican en la cuestión de construcción, por ejemplo, cuando el trabajo de construcción, la norma 031 es el trabajo, pero también tenemos trabajo en alturas de la norma 009 y así todas se van vinculando, equipo de protección personal, la norma 017, hay que usar cascos, chalecos, botas y de diferentes tipos y componentes. Pero todo debemos también combinar la parte legal con la parte técnica. ¿Qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo? Y en ese sentido es como podemos ir equilibrando la seguridad dentro de las obras y también la seguridad dentro de los diseños. Y finalmente el concepto más complejo, que es el componente humano, yo le quise poner más que una tercer columna, considerarlo como la piedra clave
que es una parte fundamental de las estructuras. Porque todo lo que tiene que ver con arquitectura y con diseño, tiene que ver desde que se está planeando. El diseño existe primeramente en la mente, en la creatividad del arquitecto, hasta que pasa por muchos procesos y finalmente tenemos una casa habitación, por ejemplo, entre otras muchas cosas que se diseñan. Y el objetivo que debemos entender es que para hablar del aspecto humano hay muchas variables, pero nos vamos a enfocar dos, en la parte ética y en la parte de la visión. Aquí me refiero a la parte ética regresando un poco sobre los primeros ejemplos. ¿Por qué pasa que las puertas se siguen abriendo para adentro? ¿Qué pasa que no se ocupan los materiales adecuados? ¿Qué pasa cuando se rebajan los materiales? ¿Qué pasa cuando se quitan componentes? ¿Se hacen con varilla más delgada? ¿Qué pasa cuando se quitan columnas? Y este es un caso real. Hace tiempo, cuando trabajé para el área de protección civil, nos pidió una evaluación que una casa tenía un ligero pandeamiento en el techo, una casa de interés medio residencial, y resulta que contrataron a un arquitecto y me pareció una muy buena decisión, más, y ahorita les explico por qué. Y entonces llegamos, ya no nada más como autoridad lo que teníamos que hacer era validar esa obra, validar el estudio que había hecho un arquitecto, porque en protección civil generalmente no hay ingenieros ni arquitectos. Era nada más ser testigos de lo que había, los hallazgos de este profesional. El punto es que el diseño tenía 8 castillos, un edificio, una casa media residencial de 2 niveles. De 8 castillos, nada más tenía 6. Eso ocasionó un pandeo ligero, pero como fue en la primera fase, cuando el primer año de la edificación que es de un año, hay un seguro, pues inmediatamente llegó la constructora y le pusieron una cosa que llaman entortado, así me lo explicaron, y resulta que eso ocasionó que se pandeara más. Entonces, finalmente, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Esta casa es, ya tanto ellos como nosotros, esa casa no podía ser para uso humano, y finalmente, pues acabaron por hacer una devolución, etcétera, todo un proceso administrativo, ¿no? Pero el punto aquí es que se quitan cosas que son esenciales, en este caso castillos, pero a veces se le recorta el material. A veces, como en el caso del sismo del 85 y después de 2017, no se respetan los códigos de construcción o se quieren ahorrar, por ocupar una palabra terrible en lo que es construcción, ahorrar material, ahorrar trámites y a veces no hacen los estudios suficientes. Se quieren ahorrar, por ejemplo, digo ahorrar entre comillas, se quieren ahorrar hacer un estudio de mecánica de suelo, quieren ahorrar un estudio hidrológico, quieren ahorrar a veces un estudio ambiental para obras más grandes, y eso va a resultar en daños en plazo inmediato, pero también a mediano y largo plazo. En este caso se pudo identificar esa casa que finalmente fue demolida, pero también puede ser, digamos, un desarrollo completo con 1000 casas, o con 200, o con 300, que entre esas 300, si no hay una visión ética, no hay un compromiso con nosotros mismos, podemos ser generadores de desastres. Y en México podemos hablar de infinidad de casos. Se caen edificios, tenemos presente Repsamen, un colegio donde fallecieron 13 niños por varias condiciones vinculadas a la falta de ética. No puede ser que se caiga el metro porque un perno, o de 10 pernos faltaban 4, ¿no? Y todo eso tiene que ver con la ética. Cómo somos, cómo nos comportamos, cómo diseñamos, pero después cómo construimos cuando nadie nos está viendo más que nosotros mismos. El concepto fundamental del componente humano es la ética. Y a la visión me quiero referir que qué tan adelante queremos ver nuestra obra, y no me refiero a esa obra que iba a sobrevivir un cataclismo nuclear o una desaparición de una especie en todo el planeta, ¿no? Eso más que visión es una fantasía. Pero visión yo me quiero referir a algo mucho más completo que tiene que ver con la visión, tiene que ver con el a largo plazo y con la pasión con que se pueden hacer las obras, empezando desde la imaginación, pasando porque todo el concepto va a pasar por la humanidad, va a ser usado por personas y después hasta dónde queremos ver la obra terminada, sin que nos vaya a quedar alguna vez algún cargo de conciencia de que esa obra se cayó o que ocasionó daños o por lo menos pérdidas económicas a alguien que no conocemos. Entonces, entre ética y visión es que podemos juntar estos dos conceptos. Y tiene que ver con que todo el diseño arquitectónico,
toda la construcción arquitectónica se hace por personas, se construye por personas, va a ser utilizada por personas y siempre vamos a tener como parte central el uso para las personas. Es decir, podemos tener el mejor programa de computadora, podemos tener el mejor AutoCAD, podemos tener los mejores sistemas, pero si deshumanizamos la obra desde el diseño, podemos encontrarnos con todo este choque que puede ocasionar pérdida de vidas humanas o podemos ocasionar edificios que no sean útiles en corto, mediano o largo plazo. Y con esta pequeña imagen que estoy aquí, quiero cerrar esta participación de lo que es la visión a largo plazo. Y es una historia que alguna vez escuché que me parece muy interesante. Dicen que hace muchos siglos iba pasando un hombre y vio a 3 hombres construyendo. Y les dice, bueno, ¿tú qué estás haciendo? Y el primero le dice, estoy aquí pegando ladrillos porque tengo que sacar lo suficiente para comer el día de hoy. Va más adelante y le pregunta a un segundo hombre, dice, ¿tú qué estás construyendo? Bueno, yo estoy armando un muro para un lugar que va a ser muy bonito y que va a ser utilizado para que las personas se reúnan y puedan compartir su espacio y puedan estar juntas. Y se acerca a un tercer hombre que estaba en ese momento en la construcción y dice, ¿y tú qué estás haciendo? Dice, yo estoy construyendo un muro que va a ser la base para un edificio que va a ser admirado por las futuras generaciones y que va a sobrevivir por muchos siglos. Y así es como podemos ver que después de más de 600 años, esta historia se refiere a la construcción de la iglesia de Notre Dame en París. Y es como es la idea que yo tengo de la visión, más que una visión fantasiosa, una visión real de qué tanto va a progresar una obra y qué tanto va a ser útil para personas, pero sobre todo que sea en primer lugar segura y posteriormente podemos agregar todos los demás componentes que ustedes quieran. Y finalmente una frase que me gusta mucho de Miguel Ángel Buonarroti, el divino le decían en vida, que es algo muy interesante. Dice, el mayor peligro para la mayoría de nosotros no radica en establecer unos objetivos demasiado altos y fracasar pronto, sino en establecer unos objetivos demasiado bajos y lograrlos. Y hago esta historia porque cuando estudiamos la vida de Miguel Ángel, yo les recomiendo como arquitectos que lean un libro que se llama La agonía y el éxtasis. Es una novela de Irving Stone, una novela histórica, que nos relata todos los desafíos que tuvo Miguel Ángel a lo largo de su vida. Lo conocemos como el escultor del David, del Moisés, como el pintor de la capilla, de la cúpula de la Capilla Sixtina, pero tiene una fase muy interesante como arquitecto, cuando tuvo que desafiar muchos peligros de la época, porque cuando él la toma, por ejemplo, por ahí del año de 1500 y tantos, lo nombra como arquitecto del Vaticano, se encuentra que había muchos vicios de construcción, había habido robo en materiales, cosa que en la actualidad no es muy diferente. Se habían ocupado materiales de baja calidad, había algunas estructuras que ya estaban colapsadas que tuvieron que ser demolidas para vueltas a construir. Entonces, la vida de Miguel Ángel en su faceta arquitectónica es sumamente interesante porque ustedes pueden encontrar toda la pasión con que él que hacía su trabajo, aunque él se considera fundamentalmente escultor, siempre hacía las cosas apegadas a que fueran de larga duración. Él pensaba a través de los años que sus obras fueran perpetuas y hasta la fecha seguimos viendo el resultado de su obra. Entonces les recomiendo esta lectura del libro, es muy interesante y les va a dar mucha luz en su carrera, en su formación y en su crecimiento de la arquitectura. Considero fundamental que cualquier trabajo humano, llámese ingeniería, matemáticas, arquitectura, no puede ser complementado si no vemos la parte filosófica, es decir, la parte de que tengamos muchas áreas de conocimiento para aplicarlos. Claro que puede ser un arquitecto, pero yo les invito a que sean arquitectos y arquitectas con lo que se llama una mentalidad renacentista. Tener muchos intereses, aunque te vas a dejar una cosa, pero que todo esto pueda ser plasmado en la obra. Ver a la arquitectura como lo que es una de las bellas artes, pero siempre basada y fundamentada en que las personas estén en lugares siempre totalmente seguros, o al menos que tengan las posibilidades de poder ser evacuados en caso de alguna contingencia. Y bueno, con esa frase de Miguel Ángel me despido y agradezco mucho la invitación a este evento.
Hola, alguien, voy a leer las preguntas, pero déjenme checar. No hay ninguna pregunta. No tenemos preguntas. Si gusta hacer un comentario para finalizar. Sí. Bueno, yo lo que quiero comentar es que consideremos la importancia de lo que son las condiciones de seguridad humana desde el diseño. Y hay un caso que finalmente les comenté hace un poquito que me decía un arquitecto que la ley no lo obliga a hacer dos cuerpos de escaleras. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, además económico, si haces un cuerpo de escaleras en un edificio te puede costar X cantidad, ¿no? A lo mejor te cuesta 1.050.000 si le agregas dos escaleras. Pero si después de que lo acabas de construir, alguna autoridad te exige que pongas un segundo cuerpo de escaleras, ya no va a ser el costo de la obra de 1.050.000, va a ser de 1.200.000. Porque si no se incorpora de la parte inicial, va a ser que sea mucho más costoso incorporarlo posteriormente. Entonces es necesario, por una parte, que se consideren trabajos como si tuviéramos, aunque no nos obliguen, yo los invito a que consideren normas internacionales para que se puedan hacer este tipo desde el diseño se considere la seguridad de las personas. Otro ejemplo que les puedo mencionar es que un edificio muy nuevo, tenía 2 años de acabado de construir, nos invitan a hacer la revisión y llegamos a un cuarto piso, nos dijeron que iba a ser un call center y resulta que era un edificio, un espacio de piso como de 90 metros cuadrados con una escalera de 90 centímetros de ancho, una sola escalera. Y le digo a la persona que dice, es que le pregunté cuál era ver el uso, cuántas personas iba a tener, dice, voy a tener aquí 90 personas. Y ya le comenté que eso es totalmente inviable porque también hay que hacer cálculos de evacuación. ¿Cuántas personas puedes bajar en cuánto tiempo y además de 4 niveles? ¿Eso qué implica? Lo más que puedo hacer como autoridad en ese tiempo es que te voy a reducir tu carga de ocupacional a que en vez de 90 vas a tener 15. Y entonces las cuestiones empiezan a ser menos rentables, tanto para el que construye el edificio como para quien lo va a rentar o a quien lo va a comprar. Entonces tenemos que trabajar con el diseño, también con el factor humano. No podemos deshumanizar con planos un edificio desde que se diseña hasta que se construye, no lo podemos deshumanizar con nada más con la parte matemática y con la parte de diseño. También tenemos que considerar todas las variables de los usuarios que pueden tener. Ok, pues muchas gracias por su valioso tiempo y su participación. Y en nombre del colegio y nuevamente de la presidenta arquitecta Edna, le damos el agradecimiento y le vamos a hacer llegar a su correo su constancia de participación. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.